Noctlasguililoc Nocniwan Ashan Neguatnías Ompa San Pablo Ostotepec Altepec Ipampa Nicchigua Sintequio. ¿Cómo amanecieron, amigos? El día de hoy voy al pueblo de San Pablo Ostotepec porque vamos a impermeabilizar lo que es la quinta. La quinta Chayopa. Y lo haremos junto con otros maestros. Son 15 minutos para las 6 de la mañana. No, para las 7, perdón. Bueno, para los que no sepan o no recuerden, porque no he subido videos, yo comparto, doy clases de lengua náhuatl en un nivel, digamos, básico, aunque ya creo que no es tan básico porque ya vamos un poquito más adelantaditos. En los temas que hemos compartido, y creo que ya voy a estar subiendo contenido de las experiencias en la enseñanza y el aprendizaje, o aprendizaje-enseñanza de la lengua náhuatl aquí en Milpa Alta y zonas conurbadas. Entonces, eso. Y ahorita vamos a la quinta Chayopa porque ahí es donde doy clases en la Casa de Cultura. Y pues como trabajo colaborativo y de mantenimiento, pues vamos a impermeabilizar uno de los espacios. Vámonos. Vamos al litro a 24 barotes. Buenos días. ¿Magna o Premium? Magna, por favor. Échame 4 litritos. ¿4 litros? Hey. Cero. Y bueno, pues voy en mi motito Yamaha Enticer o Enticer 125 centímetros cúbicos, que me sirve muy bien para moverme aquí nada más en Milpa Alta. Hay una disculpa por si la imagen se mueve mucho, es porque medio improvisé mi soporte para la camarita. Pero bueno, como esto se trata de la lengua náhuatl, pues vamos a ver qué palabras les puedo ir compartiendo durante el camino. Por ejemplo, antes obviamente no existían las motocicletas, y en la lengua náhuatl tenemos la posibilidad de nombrar cosas que antes no lo habían. Y
¿Cómo podemos hacerlo? Pues describiendo la forma, el material, de lo que está hecho el objeto. Y en el caso de la motocicleta o una bicicleta, podríamos nombrarlo. Entonces, ustedes, ¿qué cosas de su entorno o de lo que ya sepan, ya conocen? ¿Con qué cosas ustedes describirían lo que es una motocicleta? ¿En qué se parece una motocicleta? Este ejercicio lo he hecho sobre todo con niños, y ellos mencionan que podría usarse la palabra caballo, león, ¿por qué? Porque la estructura de esos animalitos es parecida a la de una moto. Y sí, ciertamente sí, pero les digo que hay otro animalito que podría ser mucho más efectivo. Yo no compro mis guantes y ya siento el frío en las manos. Entonces, ya haciéndoles esa aclaración, ellos dicen que ahí estorba bien el compa, pero bueno, dicen, entonces podemos usar la palabra toro. Y sí, ¿por qué? Pues porque tiene cuernos el torito, y esto podrían ser los cuernos del torito. Pero en particular a mí me gusta más usar la palabra mazat, que es venado. Mazat. Y ahora pues ya tenemos la palabra que usaríamos, que sería mazat, pero sería un venado hecho ¿de qué? De metal. Y vamos a juntar esas dos palabras, venado de metal. Y para decir venado ya les había dicho que es mazat, y para decir metal o fierro sería tepoztli. Y en la lengua náhuatl se juntan las palabras. Es decir, no vamos a decir mazat de Tepoztli, no, diríamos más bien Tepozmazat. Tepozmazat. ¿Ven la diferencia? Una de las palabras va a sufrir un cambio, la otra no. Véanlo en la pantallita. Y de manera, digamos, literal diría fierro venado, pero lo vamos a leer de derecha a izquierda.
Si dice Tepos Mazat, diría venado de metal. O venado metal, venado fierro. El D ya va por... ya se da por entendido. El D. Aquí nos pusieron unos topes porque luego en las bajadas uno agarra mucha velocidad. Las 7 de la mañana y estamos a medio camino. Que la riego en la moto es porque estoy aprendiendo a andar en la moto. No puedo decir que ya sé manejar porque no es cierto. Entonces, por ejemplo, bueno, yo estoy hablando de todo un poco aquí, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces trato de evitar por donde se ve que tiran aceite los automóviles. Ay, sí necesito mis guantes. Ya me dio frío. Por ejemplo, para decir automóvil, carro, a quienes usan la palabra tepoyoyoli, y que quiere decir metal que vive, metal que se mueve. Tepos de Tepoztli, metal. Yoyoli, ahí el verbo es yoli o yolía, vivir. En otras partes, por ejemplo aquí en Milpalta, he escuchado y he visto en algunos textos que usan la palabra tepos cacahuat. Cacahuat, ya saben que es cacahuate. Y tepos de Tepoztli, metal. Cacahuate de metal. ¿Pero por qué cacahuate? Pues yo creo que es porque como la cáscara del cacahuate resguarda lo que es lo comestible, y es algo parecido en los automóviles. Otros dicen Tepozcalmimiloni. Otra vez encontramos la palabra cal de Cali, casa. La palabra tepos de Tepoztli, metal, fierro. Mimilo, moverse o rodar. Y el ni, que es el adjetivo del verbo, quiere decir el que realiza la acción, y algo literal sería el que casa de metal que rueda, casa de metal que rueda.
esa sería otra de las formas de decir carro, automóvil, coche. Algo que agradezco de tener moto ahora mismo es que para moverte en milpa alta ya no tomas el transporte público, que es muy deficiente. Por ejemplo, ese microbús que vaya enfrente va con toda la calma del mundo y nos trae aquí en fila, porque las calles son angostas, porque muchas veces no te dan el chance de rebasarlos. Entonces imagínense, yo de Tecómitl a San Pablo Sotepec en bicicleta me hago 1 hora 40 minutos. Pero si lo hiciera en transporte público, me puedo hacer 1 hora 40 minutos también, o las 2 horas. Y eso que de San Antonio Tecómitl a Oxotepec es de subida. Y consideren que pues yo no soy alguien que agarre la bicicleta constantemente, y pues voy haciendo 4 paradas mínimo para descansar. Rebasen, apúrense, porque si no... Entonces, por ejemplo, bueno, sí, les decía, el transporte es deficiente. Los microbuses en mal estado. Hay unos que luego llevan el piso todo picado, ya puedes ver las llantas. Todo que los gases del escape se meten a la cabina. Y eso sí es real, neta, sí me ha tocado. Oh, mi balata ya está rechinando. ¿Y qué más? Pues sí, eso. Van muy lento. Muchas veces muy llenos en ciertas horas. Y creo que este compa va viendo el teléfono. Sí. Ya que lo rebasé, ya quería no dejarme pasar. ¡Ay, nanita! ¡No, Nancy! Hoy es la octava también, creo que de la fiesta del pueblo de Oxotepec. Pujando en la 125.
amigos, hasta aquí voy a dejar este video porque ya lo demás pues fue la chambita. Quizás dejé ahí unas fotografías de lo que hice, bueno, de lo que hicimos durante el tequio ahí en la Quinta Xayopa. Les agradezco mucho que vean mis videos y comentan ahí. Pronto voy a estar subiendo algunas entrevistas con personas que saben un poquito de lengua náhuatl, sobre todo aquellas personas que casi no tienen, digamos, el micrófono eh, y así. Pero bueno, titotas que no niwan niau. Nos veremos, ya me voy. Mashimosewikan y descansen. Clasos Kamati Welmiek. Muchísimas gracias.